que Pepe Eliashev iba a arrancar con su columna, así que vamos a escucharlo. Adelante. Gracias, Alfredo, y diputado, buenas noches, bienvenido también. Evita Perón, Cámpora, Kirchner. Uno tiene la tendencia siempre a personalizar, sobre todo cuando un movimiento es muy propicio a las personalizaciones. Han pasado varias cosas en los últimos días. Una de ellas, particularmente conmovedora, estremecedora, la muerte a muy temprana edad de Néstor Kirchner. Y como decíamos al principio, y me interesa que esto conste, no en actas, pero sí en la Cámara, mucha gente fue a la despedida y eso merece todo el respeto del mundo. Podemos discrepar y podemos analizar si esto es política o es otra cosa, a qué se llama la militancia, pero esto es un dato real. Ahora bien, esta muchedumbre de jóvenes que se acercó a despedirlo al expresidente, ¿de qué son herederos? ¿En qué corriente se inscribe? ¿A qué historia remite? Y sobre todo, ¿en qué torrente de conceptos hay que, de alguna manera, bueno, contextualizar lo que hoy día significa la profundización del modelo? El peronismo ha sido históricamente un movimiento que se fundó en torno del poder. Hasta la propia presidenta lo dijo hace no mucho tiempo, nunca olvidamos que fuimos fundados por un militar. Lo dijo Cristina Kirchner. Y es un dato de la realidad, era un coronel de la nación. Un hombre que cuando asume la jefatura del país y crea su movimiento ya tiene una historia, ya ha desfilado, ha tenido actividad en el 30, en el 43, ha visto la Europa previa a la Segunda Guerra, tiene ciertas afinidades ideológicas. También las tiene cuando cae en el 55. El derrotero de Perón en el exilio no es un hecho menor. ¿Qué países elige? ¿A dónde va? ¿Y cómo le va pegando, ¿no?, la Europa del 68, la aventura del Che Guevara, la aparición de Cuba, los no alineados? El peronismo ha sido entonces eso, básicamente un movimiento de raigambre popular poderosa, pero que albergó en su horizontalidad una formidable capacidad de recoger matices muy diversos. La expresión más demencial, más patológica y más criminal de estos extremos, a los que nadie espera querer volver, menos los justicialistas, es el 73-74. Aquel Perón que había hecho una exhibición de destreza política formidable, la hora del pueblo, el Frejuli, son coaliciones. Es un peronismo que negocia, que se sienta con los radicales, con los demócratas progresistas, con los demócratas cristianos, con los conservadores. Aquel peronismo que luchaba por regresar de la proscripción y por la soberanía política era la cosa menos dogmática del mundo. Era un peronismo que comprendía que la mesa de la política era el lugar civilizado por antonomasia para destrabar los problemas de una democracia que todavía no había nacido. El propio Perón, cuando regresa al país en el 73, es un Perón que ya ha sido cambiado por Europa. Ha visto lo que ha significado la experiencia europea después de la Segunda Guerra Mundial, el fracaso de los totalitarismos. Es el Perón que, cansado y viejo, pero muy sabio, pide el apoyo de Balbín y le dice a Isabel: cuando necesites algo, llámalo a Balbín. Balbín no era cualquier persona, era el presidente del radicalismo, muchachos. Conozcan estas figuras, porque el país no está construido desde anteayer. Y era el hombre que había sido perseguido por Perón. Porque el radicalismo, como el socialismo, como el Partido Comunista, fueron duramente perseguidos por el primer peronismo. ¿Y Balbín qué hace? Balbín cruza el cerco, ahí de Gaspar Campos, y le da el famoso abrazo. Y cuando Perón muere, la famosa frase, una frase que va a seguir repicando durante décadas: un viejo adversario viene a despedir a un amigo. Había estado en cana Balbín, había estado preso. No era un intelectual que discrepaba. Y muchos radicales se habían tenido que exiliar en Montevideo. ¿Qué pasa con todo eso? Había surgido junto a eso, o desde el costado de eso, las formaciones especiales. Que Perón, no es el momento ahora de juzgarlo a Perón, ni soy yo quien para hacerlo, pero que Perón había estimulado y había de alguna manera impulsado. Era la Juventud Maravillosa. Una Juventud Maravillosa que empezó a hacer muchas macanas, algunas de ellas muy sangrientas. Y cuando se precipitó el gobierno finalmente elegido por el pueblo, con Cámpora como presidente y la consigna Cámpora al gobierno, Perón al poder, ¿qué pasó con Cámpora? Ahora tenemos la agrupación La Cámpora. ¿Quién fue Cámpora? Y Cámpora fue echado del poder, del gobierno, de una manera muy deshonrosa. Elige la embajada, le dan la embajada en México, y cuando tienen que renunciar a la embajada, sencillamente ni le dan las gracias por los servicios prestados. Bueno, todo esto forma parte de la historia del peronismo, que es importante comprender. Un peronismo que ha tenido sectores que se declaraban claramente marxistas y otros que eran claramente fascistas. En el 74, en la calle había marxistas y fascistas, ambos eran peronistas.
muy difícil de poder comprender. Bueno, hoy no pasa eso. Claramente, la presidenta no es Isabel Perón. El que lo diga es un tonto, es un demente o es una persona de mala conciencia. Es una señora elegida por la plena legitimidad del voto del pueblo argentino. Y ella no le debe el cargo a una persona como Perón que nos dejó Isabel Perón. Pero lo cierto del caso, para redondear, es que el peronismo efectivamente es un movimiento de una enorme amplitud, de una enorme diversidad, que como decía hace un ratito Agustín Rossi, tiene dispositivos. El partido es uno de ellos. Y eso es lo que complica de cara al futuro la idea de una Argentina institucional. Que el peronismo deje de ser un espacio de dispositivos para formar parte de una manera leal, frontal y muy pertinente del cuadro democrático. Y que los muchachos jóvenes que regresan o entran a la política, a la cual son bienvenidos desde los tipos de mi edad, entiendan que hay una historia larga.